una forma de nosotros ensayar cuando estemos en el cielo. Amén. Aquí estamos nosotros practicando. Hay gente que no le gusta el culto y esto se le torna aburrido. Y una persona que piensa de esa manera no puede ir al cielo, porque ahí en el cielo vamos a cantarle al Señor por toda la eternidad. De eso dice la Biblia. Amén. Y lo vamos a adorar por toda la eternidad. Entonces es una gran bendición poder estar aquí. Aquí venimos, ensayamos. Yo sé que no tenemos las mejores voces, ¿cierto, hermano? Tal vez de pronto nosotros no somos los mejores cantantes, pero lo importante es que Dios se agrade de lo que nosotros hagamos. Sí, amén. Amén. Tal vez hay personas que lo hacen mejor. Usted ve cantantes en el mundo de la música secular y esa gente lo hace muy bien. Ellos cantan muy bien, son muy bien entonados, vocalizan muy bien, pero no lo hacen para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque nosotros de pronto tengamos muchas falencias, pero sabemos que el Señor Jesucristo ha creado un pueblo para que publique sus alabanzas. Amén. Y ese pueblo somos nosotros los que estamos aquí en esta hora. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Romanos capítulo 5, verso 12. Quiero invitarles, hermano, para que busquen allí en su Biblia. Bueno, ahí está la ayuda visual. Y vamos a esperar que en esta tarde nuestro Dios nos bendiga con su palabra. Romanos capítulo 5, el verso 12. Vamos a leerlo todos. Amén. Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a leerlo todo, a ver, a una sola voz. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Lo volvemos a leer. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Señor Jesucristo, muchas gracias en esta hora. Gracias, Padre Santo y soberano Rey de los cielos, por toda tu bondad, tu amor, Señor, y tu gracia divina derramada en nuestros corazones. Porque me permite hacer En esta parte de tarde, tu Padre palabra, mío, Dios. nos disponemos para Aquí escuchar en tu esta palabra hora, Señor, gloriosa. queremos oír tu voz. Te pedimos, Señor Jesús, que Necesitamos que tú obres, nos Padre hables, Señor, en mío, esta que hora. hables a tu iglesia con Bendigas a poder, cada uno, Señor Señor, de una Jesús. manera especial a través de tu Unge palabra. nuestra mente, nuestros oídos, Afirma mi para que escuchemos pensamiento, tu Señor palabra. Jesús, en esta hora. Obra poderosamente, Permite que tu Señor, palabra y danos corra y sea revelación de tu glorificada, mensaje en Jesús. esta tarde. En tu Usa nombre poderosamente santo. a mi hermano William, Señor Jesús, Amén. para que tu palabra, Padre mío, Amén. venga con poder y corra como ríos de agua viva en nuestros corazones. Siéntese, Amén. por favor. Amén. Vamos a entonar una alabanza. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó.
gracias al Señor porque fue por su amor que nosotros estamos aquí. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Jesús vino a buscar los pecadores. Vamos a meditar en esta tarde. Bueno, hemos leído un pasaje de la Biblia donde dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Vamos a tratar de recordar un poco la historia para que podamos nosotros entender aquí en esta hora. Yo sé que aquí lo sabemos, hermanos, que ya tenemos algún tiempo en la iglesia y tal vez lo tenemos muy claro. Pero tal vez hay algunos hermanos que están iniciando. Y yo quisiera tratar de hacer como un breve recorderis de lo que fue la transgresión del hombre, de lo que fue el pecado, cómo se introdujo el pecado en el mundo. Precisamente, la Biblia dice que el pecado se introdujo en el mundo por un hombre, por la desobediencia de un hombre, ¿cierto? Dios puso a un hombre llamado Adán, su primera creación, el hombre que Dios creó, porque todas las cosas que nosotros vemos, todo lo que podemos contemplar, la Biblia dice que Dios lo hizo con su palabra. Dios dijo que sea la luz y la luz se hizo, la luz fue hecha y vio Dios que la luz era buena. Amén. 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 Y Dios creó todas las cosas, colocó el sol en su lugar, colocó la luna en su lugar allí con su palabra. Dividió la tierra del mar a la reunión de muchas aguas, dice la Biblia que lo llamó mares y a lo seco lo llamó tierra, que es donde nosotros vivimos. Gloria a Dios. Pero Dios, cuando termina de crear todas las cosas por su palabra, entonces Dios hace el hombre, lo crea, hace el hombre, porque Dios sabía, bendito sea el nombre del Señor, necesitaba a alguien que administrara la creación de Dios. Amén. Que administrara la tierra. Dios entonces hace al hombre, dice la Biblia, que Dios toma del polvo de la tierra y hace una persona allí, sopla en su nariz y le da aliento de vida. Y es el hombre entonces un ser viviente. Aparte de eso, Dios vio que el hombre estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno y no sigue siendo bueno que el hombre esté solo. Amén. Entonces, por eso es que uno siempre aconseja a las personas que viven en casa, ¿cierto? A los muchachos uno les aconseja que no es bueno que estén solos. Entonces Dios vio que el hombre estaba solo y le hace una mujer de su costilla. Hace una tremenda mujer, 90, 60, 90, ¿cierto? Así que cuando este hombre ve a la mujer dice, oh, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le coloca allí esta mujer para que lo acompañara y le da una orden y dice multiplicado, fructificado, llenar la tierra y sojuzgarla. Pero aparte de eso el Señor lo coloca allí en el huerto del Edén. Y Dios le creó, le hizo una cantidad de beneficios al hombre. Tanto que lo pone allí a ministrar. Y le dice al hombre, de todos los árboles del huerto puede comer. ¿De cuántos? De todos. Menos del árbol que está en medio del huerto. ¿Cuántos árboles frutales habrán? Hablamos que sean de frutas. ¿Cuántos árboles frutales pueden existir en el mundo? ¿Como cuántos? A ver, pongámosle una cifra así sea descabellada. Pongámosle una cifra. ¿Qué dice el hermano? 3.000. Es descabellada. ¿Cuánto? 3.000 o 4.000. Dios le hizo al hombre 3.000 plantas de árboles frutales. 3.000. Cerremos ahí, hermano. 3.000. Pero Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto puede comer menos. O sea, le voy a dar 2.999 árboles de esos 3.000 que le he puesto allí. Estamos hablando de una forma como para poder entenderlo. Y Dios le dice, pero menos de ese 3.000, o sea, menos del que está en medio del huerto, de ese árbol no coma. O sea, que el hombre tenía una variedad, tenía una cantidad allí en el huerto para él poder comer. Había hecho Dios muchas cosas para él, pero solo le dijo, del árbol que está en medio del huerto, no coma, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
El versículo que leímos nos habla de eso, ¿cierto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero resulta que allí estaba la compañera que, bueno, alguien decía algún día, ¿dónde estarían los hombres sin las mujeres? ¿Cierto? Y alguien se paró por allí, era del medio y gritó, dijo, en el Edén. Pero resulta que Dios le hace a este hombre una ayuda. Y estaba su esposa allí, estaba Eva allí. Y en algún momento tal vez Adán sale por allí a dar un paseo, bueno, después de que Dios le había dado algunas indicaciones, él sale por allí tal vez. Y llega la serpiente, dice la Biblia, que era más astuta que todos los animales. Entonces le dice a Eva, porque mire cómo comienza la conversa, cómo comienza la charla. Y llega el diablo y le dice allí a Eva, con que Dios te ha dicho que de ningún árbol puede comer. Pero Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho, de todos los árboles del huerto pueden comer. Pero mire que la serpiente, mire como el diablo, como es de astuto, porque el diablo siempre quiere cambiar la verdad de Dios. Y le dice entonces a la mujer, porque Dios te ha dicho que de ningún árbol pueden comer. Y la mujer le dice, no, sí, de todos los árboles podemos comer, menos del árbol que está en medio del huerto. Y llega el enemigo, el diablo, y le dice, no es que van a morir. Porque la mujer le dice que el día que comamos del árbol que está en medio del huerto, ese día nos vamos a morir. Y la serpiente le dice, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, entonces se van a abrir vuestros ojos y van a ser semejantes a Dios. Bueno, no sé cuánto tiempo pasaría, la Biblia no lo registra. Pero lo cierto es que la mujer toma del fruto del árbol. Algunas personas dicen que fue la manzana, eso no es verdad. Algunas personas dicen que el pecado se produjo porque Eva y Adán tuvieron relaciones sexuales. Eso tampoco es verdad, porque Dios ya le había dicho que se fructificaran, que se procrearan. Sí, amén. La Biblia tampoco dice qué clase de fruto era. Pero lo cierto es que ella toma de allí de ese fruto, entonces come y le da a su esposo cuando llega allí. Y entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque hasta el momento sus ojos no se habían abierto. Ellos no se habían podido contemplar tal vez en la situación, pero ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces resulta que ellos desobedecieron a Dios. Por esa forma, de esa manera entró el pecado en el hombre, entró el pecado en el mundo. Fue precisamente esa la desobediencia del hombre. No es porque hubieran comido, digo yo, fue la desobediencia porque Dios dijo, de ese no coma. Dios le había dado una orden al hombre, pero el hombre quebrantó el mandamiento de Dios. El hombre no le hizo caso a Dios. El hombre prefirió hacerle caso mejor al diablo. Y nosotros nos damos cuenta que hoy en día la gente le hace más caso, perdóneme la expresión que voy a usar, pero la gente le hace más caso a Satanás que ni al mismo Dios. Sí, amén. Porque si la gente le hiciera caso a Dios, aquí tendríamos esto, aquí habría una multitud, estaría esto aglomerado. Amén, pero vaya, amén, mira, el diablo le lleva allí los lleva allí a los bares, los lleva allí a la discoteca, los lleva a los bailaderos y los lleva allí, y la gente se va allí a hacer cosas, a pecar allí. Porque el diablo, no es que eso no es pecado, es que eso no es malo, es que divertirse un momento. ¿Quién dijo que eso era pecado? Pero yo quiero decirle algo, la gente le ha creído más a la mentira, le ha creído más al enemigo que ni al mismo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero gracias al Señor Jesucristo que nosotros estamos aquí en esta tarde porque le hemos creído a Él. Amén. Gloria a Dios. Porque le hemos obedecido a Él y por eso estamos aquí en esta tarde en la presencia del Señor. Amén. El hombre no había nacido para morir. El hombre había nacido para vivir. Amén. Pero precisamente por la desobediencia del hombre, entonces entra la muerte. Amén. Y quedó establecida la muerte por el pecado de la desobediencia de Adán. Porque mire que Dios no viene a reclamarle a la mujer, Dios viene a reclamarle ¿a quién? A Adán. ¿Por qué? Porque es que Dios puso en el huerto fue a Adán. Dios le entregó las responsabilidades fue a Adán. Bendito el nombre del Señor. Cuando el Señor llega allí al huerto y lo llama y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú?
Ni siquiera Dios le dice, ¿dónde está la mujer que te engañó? No. Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Entonces le dice, es que tuve miedo y me escondí. No me ha dicho, no me digas que has comido. Claro, han comido del árbol que yo te mandé que no comieran. Bueno, desobedecieron a Dios. Pero Dios tenía un propósito, bendito sea el nombre del Señor. El hombre fracasa, la muerte entra al hombre. La muerte pasa a todos los hombres por la culpa de Adán. Nosotros ahora somos participantes de la muerte. Ahora nosotros también nos corresponde la muerte. Pero sin embargo, Dios hace algo. Dios levanta, aunque al hombre le da allí su reprensión, y a la mujer también, y a la serpiente por haber engañado a Eva. Pero sin embargo, Dios también se traza un plan de salvación. Y le dice al hombre, bueno, por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer, entonces todos los días vas a trabajar y vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, y la tierra de ahora te van a producir espinas y cardos. Y a la mujer le dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces por cuanto esto hiciste. Y a la serpiente también le dice, por cuanto esto hiciste, de aquí en adelante te arrastrarás todos los días de tu vida y polvo comerás. Esa fue también la sentencia para la serpiente. Pero el Señor le dice, bueno, la serpiente te herirá en el calcañar, pero la mujer te herirá en la cabeza. Estaba hablando acerca de un plan que Dios había trazado ya, porque Dios lo sabe todo. Dios lo tiene controlado todo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mire, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ya estábamos en el plan de Dios. Aunque el hombre hubiera fracasado, aunque el hombre hubiera, porque Dios lo sabe todo, Dios sabía que el hombre iba a fracasar. Hay gente que dice, bueno, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque Dios es Dios, amén. Y Él hace las cosas como Él quiere, bendito el nombre del Señor. Entonces, con el tiempo, Dios comienza a acercarse a los seres humanos, porque nosotros comenzamos a mirar cómo se introduce el pecado, y luego la Biblia nos habla acerca del primer homicidio, ¿cierto? Porque si hay alguien que nos habla de las primeras cosas que pasaron, es la palabra del Señor. Nos habla del primer asesinato que hubo allí, amén. Y nos habla acerca de cómo el hombre se ha rebelado contra Dios con el tiempo. Pero yo quiero decirle algo, que aunque Dios venía tratando con la humanidad, aunque Dios venía y levantaba personas para que el hombre tratara de acercarse a Dios, pero yo quiero decirle, un día Dios se quedó mirando allí su creación, y dice la Biblia en Romanos que Dios miró a la tierra y vio que no había ninguno justo. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 3, verso 10. Dice que un día Dios miró, como escrito está, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga ¿qué? Lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición. Bendito el nombre del Señor, y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Dios mira a la humanidad y ve que no hay nadie que busque a Dios. Porque la gente, aunque trate de hacer muchos esfuerzos con tal de acercarse a Dios, la gente no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque solo hay una forma de acercarse a Dios, y es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. De esa manera es que el hombre se puede acercar a Dios. Pero Dios mira y ve que no hay ni uno justo, que no hay ni siquiera uno que busque a Dios, que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor de la gloria decide manifestarse en carne. Aleluya, qué bendición tan grande poder en esta tarde predicar a un Dios que, siendo el Rey del universo, que siendo el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el que no tenía necesidad de venir a este mundo, pero es el Rey
Rey del universo, ¿sabe qué hizo? Un día se quitó sus vestiduras reales, se despojó allí de su corona, se despojó allí, se bajó de su trono y se metió en el cuerpo de una mujer llamada María. Bendito el nombre del Señor. Y un día la Biblia nos dice en San Mateo, el capítulo 1, el verso 22, que cuando María se había comprometido para casarse con José, entonces se halló que María estaba embarazada, estaba encinta. Y la Biblia dice que el Señor, bendito el nombre de Jesús, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Bueno, vamos a mirar el verso 20. Pero el Señor entonces decide manifestarse allí. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño, porque José quería dejar a María porque se dio cuenta que estaba embarazada. Dígame, ¿cuál hombre quiere vivir con una mujer que posiblemente no la haya tocado, que no haya tenido ninguna clase de relación con ella y que le resulte embarazada? Dígame, ¿cuál hombre quiere vivir con ella? ¿Cierto? Es muy difícil, es muy difícil. Pero resulta que José la ve embarazada, pero él la quería mucho y dice, bueno, no quiero infamarla, voy a dejarla secretamente. Pero estando él pensando en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que hay en ella engendrado del Espíritu Santo. El siguiente versículo. Amén. Y dará a luz un hijo. Aleluya. Y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito el nombre del Señor. El Señor vino a salvar a los hombres del pecado. El Señor vino a buscar a los pecadores. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces aquí se cumple el tiempo del alumbramiento. María tiene a su hijo allí. Y yo quiero decirle, hermanos y amigos, en esta tarde, Dios se manifestó en carne en la faz de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación más gloriosa de Dios. Porque Dios se había manifestado de muchas formas en la antigüedad. Amén. Dios se había vestido de muchas formas. Se había vestido de ángel, se había vestido de varón, se había manifestado como una columna de fuego, como una columna de nubes se había manifestado. Allí también en una ocasión se les manifestó como la roca en el desierto. Pero ahora vemos la manifestación más gloriosa de nuestro Dios. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, ahora se quita sus vestiduras reales y se humana y se hace como un hombre. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Gloria al Señor. Tomando forma de hombre o tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte. Amén. ¿Saben por qué? Porque es que él sabía que con su muerte podía liberarnos de aquella muerte que un día había entrado por nombre allí en el Edén. Porque él sabía que era a través de su muerte que nosotros podíamos ser libres de la condenación. Y por eso en esta tarde le damos gloria al Señor, porque podemos decir en esta hora que somos libres de la muerte eterna, que somos libres de la condenación y ahora tenemos vida eterna en Jesucristo el Señor. Alabanza es el nombre del Señor. Se manifiesta el Señor en carne y comienza a acercarse a los pecadores. Mire, la gente a veces busca a Dios porque necesita un favor, porque necesita un milagro. Pero qué bueno, hermano, en esta tarde, que usted no se acerque a Dios porque tiene problemas, porque necesita que Dios le ayude en su problema. Qué bueno que usted pueda entender en esta tarde que si nosotros nos acercamos a Dios es porque nosotros necesitamos arreglar nuestro problema de eternidad con Dios. Amén. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque la muerte entró por un hombre y por ese hombre la muerte pasó a todos. Pero ahora, por la resurrección de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, podemos tener vida eterna en su nombre. Gloria a Dios. Entonces el Señor comienza a tener relación con los pecadores. Porque el Señor Jesús vino a buscar fue a los pecadores. Él no vino a buscar a justos porque no había nadie justo. No había ni siquiera uno que hiciera lo bueno.
No había, dice la Biblia que no había. En Romanos 3:10. Entonces comienza el Señor a acercarse a la gente que tenía necesidad en su alma. Y un día le traen a una mujer que estaba cometiendo adulterio. Una mujer que se había estado acostando con alguien que no era su esposo, y la sorprenden y la llevan allí al Señor y la ponen allí y le dicen: esta mujer ha sido hallada en el acto del adulterio, como ya había sido dada una ley. Dice la Biblia que ellos le dijeron: Señor, y en la ley de Moisés dice que esta mujer hay que apedrearla. Pero el Señor entonces le dice: el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en tirar de la piedra. Amén, gloria a Dios. Pero todos eran pecadores, porque la Biblia dice que no había ni uno Justo, amén. El único justo era el Señor Jesucristo. Amén. Porque Él sí es el único justo, es el único santo, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y cuando vuelve a mirar a la mujer, le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dice: ninguno. Señor, dice: yo tampoco, pero ven y no peques más. Porque el Señor vino a buscar a los pecadores. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe, hermano, que a mí me llama mucho la atención esa historia de aquel paralítico? Yo no sé si de pronto algún día les comenté que aquel paralítico que bajaron por el techo. Amén. ¿Por qué llevaban al paralítico? ¿Por qué lo llevaban? ¿Para qué lo llevaban? Para que el Señor lo curara. La gente no iba con otro pensamiento. Allá está Jesús, el que sana a los enfermos, el que levanta paralíticos, el que hace oír a los sordos, que le da la vista a los ciegos, el que hace hablar al mudo. Vamos. 4 personas. 4 amigos. Bueno, son amigos, ¿cierto? Y hay amigos que hacen mucho por otros. Y los llevan y no encuentran una entrada, pero sin embargo ellos dicen: vamos a abrir una abertura. Bueno, si después tenemos que pagar, pagamos, pero lo importante es que este hombre sea sano. Porque eso es lo que la gente busca. Ellos no habían entendido que ese hombre, y alguien podría imaginar: pero este para qué pecado podrá tener este paralítico ahí. No puede correr para decir que es un ladrón, ¿cierto? No puede de pronto pararte para uno. No, es que te la pasa con una mujer y con otra y tal. No. Posiblemente alguien puede pensar: pero qué pecado puede tener. Pero lo cierto es que cuando lo bajan allí frente al maestro, abren el roto allí en la abertura en el techo y lo bajan allí, con mucha dificultad, digo yo que lo pudieron haber bajado y lo ponen frente al Señor. Pero el Señor vino a buscar fue a los pecadores, hermano. Hay que tener en cuenta eso. El Señor vino, si estamos aquí es porque nosotros éramos pecadores, pero Jesucristo nos alcanzó con su misericordia. Amén. Y lo ponen allí, el Señor se queda mirándolo y le dice, y tiene una expresión que es muy bonita. Porque mira lo que dice: ¿sabe quién es el único que puede llamar hijo a alguien? Su padre. Y el Señor le dice a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Sí le dijo así o no? Amén. Si quiere vamos a mirar el verso. Vamos a mirar el versículo, a ver. San Marcos, creo que está en el capítulo 2, del verso 1 al 6. San Marcos capítulo 2, vamos a mirarlo. Bendito el nombre del Señor. San Marcos 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba ¿qué? La palabra. Entonces vinieron algunos unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4, ¿cierto? Y como no podían acercarse a él, o sea, al Señor, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura y bajaron el lecho, o sea, la camilla donde estaba el hombre, el lecho en que yacía el paralítico. Siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿cómo le dijo? Hijo, tus pecados te son Repítalo todo, perdonados. hermano. Hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Ahora yo le pregunto, ¿para qué llevan el paralítico? ¿Para qué lo curaron? Pero es que hay algo más importante. Para que ellos lo llevaban para que lo sanara, para que el Señor lo sanara. Esa era la intención. Pero ¿qué es más importante? ¿La sanidad o la salvación? Salvación. Salvación. Amén. Amén. Porque yo de pronto puedo tener una enfermedad y la enfermedad me puede llevar a la muerte, ¿cierto?
Pero si yo me entrego a Jesucristo y vivo para Él, no importa que esté aquí enfermo. El día de la resurrección ya no voy a estar más enfermo. Dice la Biblia que no vamos a llorar más. ¿Cierto? Vamos a estar bien, pero vamos a ser salvos. Pero ¿qué tanta persona de pronto que venga aquí y que su pecado, y perdón, y que su enfermedad sea curada, pero se vaya para el infierno? Que se vaya a la condenación. Bueno, esto no se puede decir mucho aquí, ¿cierto? Porque hablar de una persona del infierno, esto es como grave, como delicado, como, ¿cierto? Porque hay mucha gente que no le gusta que le diga. Pero mire, ¿qué tal que una persona sea curada y su alma se pierda eternamente? Yo prefiero morir enfermo, prefiero morir paralítico, prefiero morir de cualquier enfermedad, pero que mi alma sea salva por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces el Señor le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús vino fue a buscar a los pecadores. Amén. Amén. La Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Alabanzas al Señor. Regáleme unos minuticos más, hermano, ya voy terminando. Pero sabe que un día también, allí en un lugar, había un hombre llamado Simón. Invita al Señor a su casa. Simón tenía buena posición económica. Y el Simón invita al Señor allí a su casa, lo invita a un banquete. Y el Señor va allí. Pero a la casa de Simón entra una mujer necesitada, una mujer pecadora. Y resulta que llega el Señor y entra allí. Posiblemente Simón quería impactar al Señor con todo lo que había en su casa. Pero yo quiero decirle, Dios no se deja impactar de eso. Sí, amén. Amén. A Dios no le impacta nada de eso. Posiblemente nosotros llegamos a la casa de un hermano, qué bendición. Dios cómo lo va a prosperar, cómo lo ha bendecido. Y hermano, ese cuadro, ¿cuánto vale? ¿Cuántos millones vale? ¿Cuántos euros vale? ¿Cuánto cuesta ese cuadro? ¿Cuánto cuesta eso, hermano? ¿Cuánto le costó ese coche? Porque nosotros sí posiblemente nos dejamos impresionar. Pero el Dios que yo les estoy predicando en esta tarde, a ese Dios no lo impresiona nada. ¿Sabe qué es lo único que lo mueve a Él? Un corazón contrito Y humillado. Amén. Eso es lo único que mueve a Dios. Cuando una persona está enferma, pero Dios lo ve humillado y lo ve quebrantado y lo ve allí, el Señor lo sana. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona necesita ser lleno del Espíritu Santo y con mucha ansiedad, con mucho anhelo, pero con un corazón humillado ante la presencia del Señor, reconociendo su grandeza y su señorío y que solo es el único que puede llenar con el Espíritu Santo, entonces el Señor lo llena con el Espíritu Santo. Pero debemos humillarnos ante Él. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor lo que no desprecia nunca es una persona con un corazón humillado. Bendito el nombre del Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero es necesario que haya una humillación. Pues bueno, Simón invita al Señor y el Señor comienza por allí tal vez a contemplar. Bueno, muy bien. Pero allí había una mujer que se mete allá entre la multitud. Una mujer necesitada. Una mujer que reconocía que su vida era la peor tal vez. Que era la persona que vivía la peor condición de todas las que habían allí. Se sentía así. Hermano, yo quiero decirle, mire, si hay alguien que se sienta pecador entre todas las personas, yo quiero decir, yo soy uno de los que me siento así, hermano, porque yo no soy digno de estar aquí en esta tarde. No soy digno de estar en esta salvación, porque hice muchas cosas que desagradaron y ofendieron a Dios. Pero el Señor, por su inmensa misericordia y por su inmenso amor, le ha placido salvarme y tenerme aquí en este lugar. Amén. Y llega una mujer allí y entonces se mete por allí. Y cuando ve al Señor, entonces comienza, se tira allí a sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta mujer comienza allí a llorar su condición a los pies del Maestro, humillada. Y comienza
a enjugar sus pies con sus cabellos. Y comienza a besar los pies del maestro, porque ella tenía una necesidad. Ella había reconocido que era una mujer pecadora y que el único que podía ayudarle en ese momento era el Señor Jesús. Pero este Simón, que lo había invitado, comienza a cavilar. Y él dice, si este al menos fuera profeta. Mira, hermano, el Simón ni siquiera sabía quién era que él tenía allí en la casa. Qué bueno, hermano, poder identificar quién es nuestro Dios. Qué bueno poder identificar quién es el Salvador de nuestras almas. Qué bueno que nosotros podamos reconocer que ese Dios se llama Jesucristo y es el que está aquí en este lugar. Amén. Entonces él comienza a pensar allí, a decir, si este al menos fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando y que es pecadora. Ahora yo le pregunto, ¿no crees que Dios sabía eso? Amén. Claro que sí, él sabía que allí iba a ir una mujer y sabía que era pecadora. Amén. Pero Simón comienza a caminar allí en su pensamiento y comienza a decir, si este al menos fuera profeta, ni siquiera por profeta lo tenía, pero esta mujer sí sabía que ese que estaba allí podría perdonarle. Amén. Y entonces el Señor, mirando la condición o el pensamiento de Simón, dice, Simón, una cosa te voy a decir. Un acreedor tenía 2 deudores. Al uno le perdonó 50 y al otro 500, creo que es que dice la Biblia. Sí. ¿Cuál de los dos ama más? ¿Cuál de los dos? Si yo le presto 500 euros, vamos a hablar aquí, bien, para que tuviera 500 euros. Si yo le prestara 500 euros a la hermana Clara, vamos a ponerla aquí, hermana, perdón que use tu nombre. Y yo le prestara 50 euros a la hermana, perdón, Maricela, ¿cierto? Pero en algún momento yo le digo, hermana Maricela, voy a perdonar los 50. Y le digo a la hermana Clara, le voy a perdonar los 500 euros. No me los pague, los voy a perdonar. Ahora digo, ¿quién estaría más agradecido allí? ¿Al que le perdoné 50 o al que, al que le perdoné 500? 500. Sí. Existe la posibilidad de que, oye, hermano, que pongo 500, yo digo, acá 500, ¿cierto? Entonces él responde y dice, no, al que le perdonó más. Y el Señor dice, bien ha juzgado. Porque mire, me has invitado aquí a la casa y ni siquiera me diste agua para mis pies, ni siquiera me diste beso, porque allí se acostumbraba a recibir a las visitas con beso, así como hacen aquí. Ni siquiera me han dado besos, ni siquiera me han dado agua para los pies, para mis pies. Pero esta mujer, desde que yo llegué aquí, no ha cesado de enjugar mis pies con sus lágrimas y enjugarlos con sus cabellos. Pues yo le digo que a esta mujer sus muchos pecados le son perdonados. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es que el único que perdona pecados se llama Jesucristo el Señor. Porque Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Gloria a Dios. No hay nadie que pueda perdonar al pecador, no hay nadie que pueda perdonarnos sino solo Jesucristo el Señor. Alabanzas a su nombre. Ahora, para que nosotros podamos ser perdonados necesitamos reconocer que somos pecadores. Amén. Porque si yo reconozco que soy bueno, hermano, créame, que posiblemente yo digo, no, pero yo no necesito de perdón, ¿de qué necesito arrepentirme? Mire, cuando mi suegro estaba muriendo, él le dio un cáncer en los huesos. Y yo le había hablado del Evangelio. Y resulta que mi suegro había practicado la brujería casi toda su vida. Me dice mi esposa que él se había intentado volar en una manta, en un tapete, bueno, yo no sé cómo le llaman allí, pero había intentado volar. O sea, él no era poco lo que sabía. Y que lo había, no sé si lo existirá todavía, pero había personas que eran capaces de transportarse así. Y él había practicado la brujería y le había dado muy mala vida a mi suegra y a sus hijos, bueno. Pero cuando él enfermó, entonces yo llegué y le hablé de Cristo y yo le dije, mire, señor Domingo, todavía estás a tiempo de arrepentirse. Todavía el Señor le puede perdonar sus pecados si se arrepiente
de lo que haya hecho en su vida, porque es que el problema de la gente es que la gente dice, pero es que yo no he matado, yo no he robado, yo no le hago mal a la gente, y la gente trata de justificarse, y yo quiero decirle, cuando una persona se acerca a Dios tratando de justificarse, yo quiero decirle que Dios no lo va a recibir, Dios lo rechaza, porque el Señor necesita a alguien que reconozca que lo necesita a Él, gloria al Señor, porque Él vino fue a buscar a los pecadores. Gloria a Dios. Y entonces le hablo yo del Evangelio y le digo, necesita arrepentirse, necesita ser bautizado para que el Señor perdone sus pecados. Y se levanta y me dice, pero yo no tengo nada de qué arrepentirme, ¿de qué me voy a arrepentir? Y así es la gente. Porque la gente cree que porque no ha matado, porque no ha robado, que porque no le hace mal al prójimo, que porque no... Que no es pecador, que no necesita a Dios. Vaya, predique, háblele a los borrachos, háblele a los que fuman droga, a los que fuman vicio, háblele a ellos que ellos sí necesitan, a esos que andan secuestrando, a esos que andan haciendo tal cosa. Pero yo quiero decirle en esta hora, que si yo le nombrara aquí una lista de lo que dice la palabra del Señor, de cosas, y no son todas, de cosas que son pecados, entonces nosotros entraríamos allí también, porque aunque los creamos justos, la Biblia dice que no hay un justo, ni siquiera uno, gloria a Dios. Amén. Y entonces el Señor necesita que yo reconozca que soy pecador. Ya para terminar voy a contar una última historia. Había un hombre llamado Zaqueo, vivía en Jericó. Y Zaqueo era jefe de los publicanos, y la Biblia dice que era rico, tenía billete el hombre, y era una persona chaparrita pero con plata. Y resulta que el Señor entra a Jericó, el rico, que él quería ver a Jesús, él solo quería ver lo que hace la gente, solo quiere saber muy poco de Jesús. Y sale corriendo y se sube a un árbol para ver al Señor, porque habría de pasar por allí. Pero cuando Zaqueo se sube allí a ese árbol, entonces el Señor pasa por allí, como Él lo sabe todo. Mira, hermano, Dios lo sabe todo. Amén. Él sabe dónde te metes, dónde vas, qué haces, qué no haces. Bueno, Dios lo sabe todo. De Dios no nos podemos esconder. Amén. Entonces llega Zaqueo y se sube al árbol, no sé, con mucha dificultad. Yo imagino a Zaqueo por allí con su guardaespaldas. Venga, póngase aquí, cuádrese aquí que me voy a subir. Posiblemente Zaqueo tratando de subirse allí sobre su espalda, de su escolta, de su acompañante allí, para subirse, pero es un chaparrito. Y sube al árbol, y cuando Jesús pasa le dice a Zaqueo, allá es el bol. Baja que hoy voy a tu casa. Amén. Es necesario que hoy esté en tu casa. Y Zaqueo se baja del árbol, dice que se baja, desciende a prisa y recibe al Señor gozoso. Amén. Pero cuando Jesús estaba en la reunión, cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, Zaqueo se pone en pie, mire, y sin necesidad, hermanos, que cuando nosotros nos damos cuenta, cuando la palabra de Dios nos redarguye a nosotros, entonces cuando nosotros llegamos a reconocer que somos pecadores. Amén. Porque si hay algo que redarguye en nuestra vida, es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios. Amén. Y llega el Señor y comienza a hablar allí en la casa de Zaqueo, pero Zaqueo se pone de pie en medio de la gente y le dice, mire, Señor, vamos a hacer algo. La mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y póngale que la expresión que usa. La mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si en algo, o sea, por no decir, Señor, yo le he robado a mucha gente porque era un cobrador de impuestos, era jefe de los publicanos, de los que cobraban los impuestos, y ellos robaban. Amén. Y por eso la gente no los quería, los publicanos no los querían porque eran ladrones. Y entonces le dice, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y si en algo he robado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Amén. ¿Y saben qué le dice el Señor a Zaqueo? Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, gloria al Señor. Hermanos, nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesucristo vino a buscarnos, bendito sea el nombre del Señor, y nos agarró a nosotros, nos encontró allí, haciendo cantidad de cosas desagradables delante de Él, y nos ha traído a su iglesia, y nos ha perdonado los pecados, y en esta noche podemos decir que nos ha dado vida eterna, gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero hay algo importante, mire, cuando uno no reconoce que uno le ha fallado a Dios, seguro que la vida de uno nunca va a cambiar.
porque uno cree que lo que está haciendo está bien. Pero cuando yo miro a través de la Biblia que mis acciones están en contra de lo que Dios dice, entonces cuando me doy cuenta, soy un pecador. Sí, amén. Necesito a Dios. Y cuando yo me doy cuenta de que le he fallado a Dios y que lo necesito, entonces lo busco. Y cuando yo lo busco, la Biblia dice que el que a Él viene, Él lo ha hecho fuera. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero debemos reconocer que somos pecadores. Debemos reconocer que lo necesitamos. Vamos a estar de pie en esta hora. Tal vez puedas vivir una vida muy relajada, pensando que no eres malo, pensando que no eres pecador, pensando que todo lo que haces está bien. Pero yo quiero decirte, esa vida no te va a conducir muy lejos. Porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Amén. Pero su fin es camino de muerte. Amén. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. No, pues yo así como estoy bien. Pero es que yo no hago el mal, pero es que yo no hago esto, pero es que yo no hago lo otro. Así estoy bien, dice la gente. Y cree que por ese camino, pero al final es camino de muerte. Pero yo quiero decirle, hay alguien que quiere librarlo de la muerte eterna y se llama Jesucristo el Señor. Amén. Así que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero yo quiero decirle, hay alguien que en esta tarde ha cambiado las cosas. Así como el pecado entró por aquel hombre llamado Adán, por aquel primer hombre llamado Adán, hoy la vida ha entrado por Jesucristo el Señor. Porque Él dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, hermano. Mire, esa salvación que tiene, abrácela, no la suelte, no retenga eso que el Señor le ha dado. Amén. Tiene que entender en esta tarde que necesitamos al Señor, hermano, lo necesitamos a Él en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero invitar a nuestro pastor que ore en esta tarde. Bendito Dios, gracias. Aleluya, gracias, Señor. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo en esta tarde por su palabra. Amén. Amén. Si hoy tú tienes vida, la tienes porque Cristo te la ha dado. Amén. Amén. Nada me agrada más que escuchar la voz de Dios. La conozco, la palabra que he escuchado hoy. Conozco este mensaje desde hace muchos años. Pero cómo me agrada y cómo se llena mi alma escuchando la palabra del Señor. Amén. Qué gozo, hermanos, poder tener a Cristo en nuestra vida. Porque aunque conozcamos su palabra, aunque la sepamos de memoria, cuando la escuchamos nos llenamos de gozo y de alegría, porque es Dios el que está entre ella. Amén. Amén. Qué lindo, hermanos, poder abrir el corazón a Dios, poder entregarle nuestra vida para que Él la transforme, para que Él haga de nosotros nuevas criaturas y nosotros seamos verdaderamente transformados por su poder y verdaderamente poder conocer lo que es el gozo de la salvación. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Que sea Dios obrando poderosamente en cada corazón en esta tarde. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre Santo, poderoso, eterno y soberano, Señor y Salvador Jesucristo. Tu sacrificio, Señor, fue grande, Señor. Pero mi alma se goza, amado Salvador, porque me has traído a tus caminos. Bendice tu iglesia, oh Dios eterno. Revela tu palabra en cada corazón, Señor. Revela tu palabra, Padre bendito, a los oídos de cada uno de los oyentes en esta tarde. Para que este mensaje glorioso llene nuestra vida. Que este mensaje poderoso llene nuestros corazones de vida eterna. Tú viniste, Padre Santo, para salvar lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos sin Dios y sin salvación. Pero tú viniste, Padre mío, para que nosotros pudiésemos vivir. A través de tu sacrificio en la cruz hoy tenemos vida. Hoy podemos llamarnos hijos tuyos, Padre mío, porque nos has redimido, porque has pagado nuestra culpa, Padre mío.
Hoy vivimos para ti y queremos servirte todos los días de nuestra vida. Bendice tu iglesia, fortalécela, ayúdala y llévala de tu mano gloriosa. Ayúdanos, Padre mío, porque con tu ayuda todo lo podemos. Con tu bendición, Señor Jesús, seremos más que vencedores. Ayúdanos a vencer. Te lo pedimos en tu nombre, amado Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén.